El precio de Bitcoin ha continuado con su movimiento bajista. En vídeos anteriores estuvimos trabajando esta estructura operativa. Entraba presión compradora sobre la zona de los 65.700 después de esta distribución que comentábamos también en vídeos anteriores. Y en esta zona el precio conseguía encontrar equilibrio con ese volumen de parada. Un equilibrio que no ha durado mucho tiempo, ha durado menos de lo habitual, ya que teniendo en cuenta que es fin de semana, es raro que luego veamos movimientos tan agresivos. Pero bueno, el mercado es así. Destacamos cómo teníamos algunas pequeñas muestras de debilidad acompañando a ese contexto bajista que ya trae el precio, aunque durante el desarrollo de la fase B sí que parecía que tuviese un poquito más de fortaleza. No llegamos a ver ningún tipo de sacudida en este movimiento, ya que no buscó zona de máximos, pero sí que vimos un cambio de contexto muy importante en el corto plazo. Y es que tuvimos aquí dos ventas súper agresivas que iniciaron el sell-off que dio inicio a ese movimiento bajista. Luego revisaremos en los CVDs a ver si estamos viendo algo en algún exchange que nos pudiese dar también alguna pista más. Pero la cosa es que después de romper este equilibrio terminó rompiendo la zona del soporte de los 65.146 e iniciando y continuando con el movimiento bajista hasta la zona de compras que hemos comentado en vídeos anteriores de los 62.200 aproximadamente. De hecho, para más confirmación, a pesar de que el precio frenó en esta zona operativa gracias a esas compras que entraban, mirad aquí los picos de volumen que estamos viendo. Como veis, el precio terminó rebotando y tuvo un test de consolidación también sobre la resistencia. Y tras consolidar esta resistencia, comenzó el equilibrio que estamos viendo actualmente y que trabajaremos en el vídeo de hoy. Eso sí, aquí hay algunas cosas que comentar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar un poquito esta gráfica porque ya hay varias líneas que no considero interesantes de momento. Vale, ahora creo que está bastante mejor. En el vídeo de ayer destacábamos una cosa muy importante. Si lo visteis, recordaréis que teníamos aquí una dinámica alcista desde hace bastante tiempo y el precio está utilizando esta dinámica como una resistencia. Eso también eran muestras de debilidad que comentábamos, que de hecho es que esta estructura al final ha sido la consolidación de la ruptura de esta dinámica y por eso el precio también ha caído con más agresividad. Pero es que la zona en la que está ahora mismo el precio, los 62.200, fue una zona operativa clave del anterior movimiento bajista, porque fue la zona en la que también volvió a entrar presión compradora y frenó ese movimiento. De hecho, aquí en el corto plazo, como veis, tenemos un nodo y el precio lo ha rechazado en un inicio. Eso es algo positivo en el corto plazo, pero la mayor muestra de fortaleza sería que el precio rechace esta zona operativa y que vuelva a encontrar equilibrio sobre este nivel, sobre los 67.180 aproximadamente. Eso sería más para la operativa de muy corto plazo. Pero ¿y para la operativa de esta estructura, para la operativa de medio largo plazo? Pues teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra Bitcoin, os recuerdo que ya queda nada para el halving de Bitcoin y que venimos de un contexto muy alcista. O sea, mirad todo el movimiento alcista del que venimos. A nosotros lo que nos gustaría sería favorecer los setups alcistas, básicamente buscar compras. Y para eso me gustaría ver que limpiasen zona de mínimos y que el precio reingresase. En la consolidación de este reingreso es donde podremos estar evaluando compras en búsqueda de niveles operativos más altos. Esto sería lo que me gustaría, pero si vemos que la presión compradora continúa en esta zona y finalmente tuviésemos pues un setup, en este caso de fallo estructural, la única oportunidad operativa ya sería tras la ruptura de la resistencia y después de la consolidación. Obviamente aquí perdemos mucho a nivel operativo, pero ya os digo que a mí me gustaría ver esa sacudida y posterior reingreso para tener un setup que a mí me diese mucha confianza, sobre todo de cara a la operativa de medio largo plazo en el contexto en el que se encuentra Bitcoin. También os digo una cosa, la gente se está asustando de una forma increíble y el retroceso que hemos visto todavía desde mi punto de vista no es la gran cosa. O sea, ha caído un casi menos de un 14% desde esta zona operativa. Y yo sinceramente, de cara al medio largo plazo, creo que lo mejor para Bitcoin sería tener una corrección grande, porque al final esto es una estructura, pero en algún momento pienso que tendremos que ir a limpiar a todos esos apalancados que llevan mucho tiempo aguantando esas posiciones. Y ya hemos comentado en vídeos anteriores, sobre todo cuando inició este movimiento correctivo, que algunos de los objetivos que el precio podría ir a buscar en caso de continuar con un movimiento bajista podrían ser los 57.000, los 52.000. Son zonas operativas que, serían interesantes para el medio largo plazo. Si limpias mucho el mercado de gente apalancada y de paso todos aquellos que pues no han podido entrar pueden aprovechar a entrar en esos precios. Claro, luego sucede lo de siempre. Ahora la gente quiere que el precio caiga, pero cuando cae luego no se atreven a comprar. Si el precio está cayendo, entonces es donde tenemos las oportunidades operativas para valorar compras. Lo que no puede ser es que veas que el precio sube y quieras comprar en máximos. Si ahora Bitcoin corrigiese, esto es lo que tendrías que aprovechar tú. Estas son las oportunidades operativas que te va a dar el precio. Pero no puede ser que el mercado te dé oportunidades y tú tengas miedo. Ahora vamos a centrarnos en la operativa de la estructura operativa que está
está desarrollando Bitcoin. Esta que teníamos aquí la podemos ya eliminar por completo, ya no nos interesa nada. Y esta sería la nueva estructura operativa. Tenemos la zona del soporte en los 61.500 y la resistencia en los 65.666. El T secundario demuestra un poquito de debilidad estando por debajo de la zona media de la estructura. La fase B se está desarrollando por encima de la zona media. De hecho, os diría que aquí estamos viendo una estructura de menor fractalidad, porque esto es una potencial sacudida interna de la estructura. Lleva bastante rato aquí en equilibrio, pero ya se cumplen mínimos como para poder buscar zona de extremos, así que no me extrañaría nada que durante las próximas horas pudiésemos visitar alguno de los extremos en búsqueda de un movimiento de sacudida. Si esto es una sacudida interna, en principio el precio podría intentar atacar zonas de resistencia en el corto plazo. De hecho, mirad cómo ha entrado presión compradora sobre la zona del Value at a Low, misma zona donde el precio finalizó ese T secundario. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos como en este último movimiento bajista se han llevado toda la liquidez que comentábamos en vídeos anteriores, o por lo menos los niveles que más liquidez tenían. Sigue quedando liquidez, como veis, en niveles operativos más bajos, pero en menor cantidad. Podríamos destacar quizás los 59.000 o los 56.150. En cuanto a la liquidez de 100x, vemos que hay bastante aquí en los 64.880, bastante probable que vengan a buscar esta liquidez durante las próximas horas. Cuanto a la liquidez de 50x, había mucha que se han llevado durante este movimiento bajista. Mirad, esto que os comentaba es lo que podría ser la sacudida interna. Veis que en esta zona se había cargado bastante liquidez en el corto plazo, obviamente, y con esto se han llevado todo lo que había. Pues ahora podrían intentar atacar esta zona de aquí, donde hemos visto además que había liquidez de 100x, en torno a los 65.160. En cuanto a la liquidez de 25x, se lo han llevado todo en este movimiento bajista. Empieza a entrar un poquito en estos niveles, pero de momento poca cosa, en torno a los 66.310 y en torno a los 61.980. Y en cuanto a la liquidez de 10x, hemos visto cómo se han llevado la zona en la que más liquidez había. Era en los 60.638 y de hecho gran parte de la liquidez que había también se la han llevado. Sigue quedando liquidez, sobre todo podríamos destacar hasta los 55.900. En Bookmap vemos que hay algunas compras en la zona de los 62.900. También en los 62.630 veíamos algunas compras. En niveles operativos más bajos, a partir de los 60.800, también vemos algunas compritas, pero la verdad es que hay bastante poco volumen. En el Multibook han absorbido las compras que habían en los 65.000, entró bastante volumen de compras en los 60.000. Y en The Kingfisher vemos cómo sigue aumentando la liquidez que hay en la zona de shorts, después de que hayan limpiado todo lo que comentábamos en vídeos anteriores que había en la zona de longs. Anteriormente mirad cómo había mucha liquidez en esta zona y ahora empieza a haber mucha liquidez en estos niveles. Vemos aquí en los 64.880, 65.886, 66.765, 67.770, 69.020 y en torno a los 70.030 más o menos. Podríamos decir que hasta los 70.530 tenemos bastante liquidez. En los CVDs la verdad es que no se ve gran cosa. Quizás una venta un poco más agresiva desde Bitfinex, que parece que ha podido ser el que... Bueno, vemos que Binance también ha metido aquí esta venta, pero es en donde os comentaba antes que estaba habiendo liquidez interna. En los mapas de corto plazo también más liquidez, en la zona de shorts hasta los 65.000, también hay un poquito en torno a los 65.280 y en torno a los 62.950. Y en cuanto a la liquidez de high leverage vemos bastante en los 64.780. Solo ha habido 2 días este año en el que Bitcoin ha entrado en pánico a tal nivel que las pérdidas realizadas superaron a las ganancias realizadas. Esto sucedió el 19 de marzo y ayer. Y en No Charts hoy vamos a estar revisando esta métrica de ondas CAP realizada de corto plazo y largo plazo. En esta métrica lo que se está comparando es el valor total realizado en dólares que pertenece a usuarios de corto plazo contra los de largo plazo. Algo que podemos destacar es que los máximos han ido cayendo durante los diferentes ciclos. Por eso para este ciclo podremos esperar que estuviese por debajo de este máximo en alguna de estas zonas cercanas al máximo. Como veis, de momento le queda cierto recorrido todavía para alcanzar esta zona, así que todavía el ciclo le podría quedar camino alcista.